Funcionamiento de la estructura cultural del PASU. Con las mismas reservas y consideraciones que hicimos al proponer el modelo de la esfera, vamos a utilizar el modelo estructural para completar la descripción conceptual de la estructura psíquica del PASU. ¿Por qué debemos emplear un nuevo modelo? Porque aquí vamos a desarrollar el siguiente concepto: la memoria arquetípica. El cerebro es lo dado, aquello que el animal hombre hereda, completo y que no puede modificar. Sin embargo, fundado sobre la memoria arquetípica, hay algo que se va construyendo a lo largo de la vida: la estructura cultural. La respuesta es, entonces, para comprender a la estructura cultural, cuyo crecimiento es producto de las operaciones de la razón, utilizaremos el modelo estructural, pues el mismo guarda las correspondencias necesarias y suficientes. A. El modelo estructural. Lo primero que debemos hacer antes de ocuparnos de la estructura cultural es adquirir una noción clara sobre lo que es una estructura. Para ello vamos a proceder inductivamente partiendo de la intuición de una estructura geométrica simple y extendiendo dicha intuición a estructuras de mayor complejidad. En la figura 12 se ha representado una estructura geométrica elemental muy utilizada como modelo en física, conocida como red cúbica centrada de un cristal. Es posible imaginar estructuras de este tipo en las cuales el polígono de la cara sea otro que el cuadrado, con lo cual se obtendrían no cubos sino poliedros tales como el octaedro, dodecaedro, icosaedro, etc. Una red se compone del enlace de un conjunto de poliedros semejantes. Sin embargo, la red que necesitamos como modelo no se integra con poliedros semejantes, sino que debe poder incluir en la estructura a todos los poliedros posibles y debe asegurar la posible conexión de unos con otros. Estudiaremos ahora la estructura geométrica de la figura 12. De la simple observación deducimos que se compone de 4 elementos: ciertas protuberancias en los vértices y centro del cubo llamadas nudos, el enlace entre nudos, el espacio que ocupa su extensión y el tiempo que le permite durar o cambiar. Pero lo primero que llama la atención es la interrelación que liga a todos los miembros, dado que es posible llegar a cualquier de los nudos partiendo de cualquier otro con solo avanzar sobre los enlaces. Esta cualidad topológica nos permite enunciar que en una estructura el todo condiciona a la parte. Mas, tal condicionamiento no proviene solamente de los enlaces que impiden la independencia de los nudos. Además, los miembros se articulan en la forma total de tal manera que, por ejemplo, en la figura 12 no podríamos quitar un nudo sin destruir la forma cúbica. Y también existe interacción entre los miembros, puesto que, si en la misma figura atribuimos, por ejemplo, masa a la estructura cúbica, resulta que al eliminar un nudo se altera el equilibrio estático que pudiese haber alcanzado. Por otra parte, sometiendo a la estructura cúbica de la figura 12 a condiciones dinámicas, por ejemplo, un desplazamiento o una rotación, puede concluirse que los miembros son solidarios y que se hallan todos funcionalmente compenetrados. Resumiendo, podemos caracterizar a la estructura como una organización o enlace de miembros articulados en un todo, interdependientes, solidarios, interactivos y funcionalmente compenetrados. Nudos y enlaces de la estructura cultural. La memoria arquetípica o cerebro es lo heredado, inmodificable, pero su función, la razón, es capaz de efectuar una construcción estructural permanentemente, al menos durante toda la vida del PASU. Mas esta construcción no procede de un acto de elección, de la voluntad del sujeto, sino del modo de ser de la razón. En efecto, la razón, por el solo hecho de actuar, produce elementos de la estructura cultural, miembros que se enlazan con el todo y permanecen definitivamente articulados. La función de la razón como productora de la estructura cultural obedece a la finalidad que el demiurgo ha fijado para el destino del PASU: ser descubridor de entes y desde los entes ser productor de cultura. La cultura,
Aplicación gregaria, social o colectiva del conocimiento de los entes es el hecho que verdaderamente da sentido al mundo, por su carácter externo al microcosmos, por estar asentado en el macrocosmos. Más adelante tendremos ocasión de estudiar el hecho cultural en el marco histórico del Kali Yuga. Aplicaremos el modelo estructural recientemente expuesto para explicar el efecto estructurador de la razón. Recordando la cuádruple constitución de una estructura, hemos de comenzar preguntando: ¿cuál es el espacio en el cual se construye la estructura cultural? Respuesta: la estructura cultural es un sustrato de las esferas afectiva y racional. Ver la figura 11. Esta respuesta nos lleva al problema de la naturaleza de las esferas. ¿De qué son las esferas? Aquí afirmamos la naturaleza energética de la estructura psíquica del Pasú, y tal definición puede generar el prejuicio de que se está aplicando el concepto de energía a la psique. Contra esta objeción replicamos que, contrariamente, porque la psique es energética, existe concepto de energía. Entonces, la sustancia psíquica es la energía, una forma superior de la materia en la cual ésta se reduce a pura fuerza. El espacio en una esfera energética es siempre reductible a espacio vectorial, lo que justifica la elección del método estructural por sus correspondencias topológicas. La estructura cultural que se forma por la acción de la razón tiene lugar en las esferas afectiva y racional como substrato de estas. Es decir, que su sitio está en el fondo, en lo profundo, en la base, cerca de la memoria arquetípica del cerebro, que es quien soporta a las esferas afectiva y racional. Veamos ahora cómo se forma dicha estructura. Recordemos la primera operación de la razón. La razón compara en la memoria arquetípica al arquetipo universal del ente con el arquetipo invertido. De esta comparación resulta eliminado el arquetipo universal del ente, quedando solo el término particular o designio. Pero para efectuar la comparación, la razón ha tenido que localizar al arquetipo invertido y, una vez ubicado, confrontarlo con el ente, es decir, con la impresión que el ente externo ha producido en la sensibilidad racional. Según definimos más atrás, he aquí el origen de la estructura cultural, como producto de la localización que la primera operación de la razón efectúa en el arquetipo invertido. Ocurre un segundo efecto. El primer efecto es la eliminación del término universal. El segundo, la actualización en el microcosmos del arquetipo invertido. El primer efecto es, pues, causa del segundo. La primera operación de la razón produce así, además de la deducción trascendental en la cual elimina el término transversal, una actualización arquetípica en el microcosmos de la copia invertida del término universal eliminado. Dejemos de lado por el momento el primer efecto, la eliminación del término universal, y prestemos atención a la actualización del arquetipo invertido. Si recordamos que la memoria arquetípica es análoga en el microcosmos al plano arquetípico del macrocosmos, podremos comprobar que la actualización de un arquetipo invertido es análoga a la de cualquier arquetipo universal. En el plano arquetípico, los arquetipos son seres perfectos pero potenciales. La actualización de un arquetipo consiste en su manifestación en un plano de realización. Cuando este plano es, por ejemplo, la materia, la manifestación produce entes materiales que participan en mayor o menor grado de la perfección arquetípica. En Oriente se dice que la manifestación de los arquetipos en el plano material se efectúa por impulso del aliento del demiurgo, es decir, por su soplo cósmico, un pneuma universal. Pero este soplo no es una mera expulsión rítmica, puesto que posee dirección, puesto que está dirigida al plano de realización.
la dirección que determina el impulso plasmador de los arquetipos universales a dirigirse al plano material y no a cualquier otro mundo. Es la intención del demiurgo. Esa intención es la que impulsa a los entes a evolucionar hacia la entelequia de los arquetipos, y como aliento es sinónimo de voluntad, se dice que la intención es la dirección de la voluntad del demiurgo. Consideremos ahora a la memoria arquetípica o cerebro del Pasú, la cual es reflejo, copia invertida del plano arquetípico. La razón es una función de la memoria arquetípica, pero la razón es algo que se mueve, que establece relaciones. ¿Cuál es la fuerza que impulsa a la razón del Pasú? Respuesta: la voluntad instintiva. La razón se dirige hacia el arquetipo invertido de un ente dado a los sentidos, movida por la voluntad instintiva. Esto significa que la referencia establecida entre el arquetipo invertido y el ente a los efectos de la comparación no es pasiva, sino activa. No es estática, sino dinámica. Es decir, es intencional. Naturalmente que una referencia semejante nada tiene que ver con la conciencia, puesto que ésta es un sujeto histórico que aún no existía en el Pasú. En todo caso, tal referencia intencional era y es subconsciente. El carácter intencional con que la razón se refiere al arquetipo localizado es lo que produce su actualización y, con ello, el crecimiento de la estructura cultural. Pero la actualización de un arquetipo debe efectuarse en un plano de realización. ¿Cuál es en el microcosmos este plano en el cual los arquetipos invertidos se manifiestan? Respuesta: la psique o alma del Pasú, concretamente en la profundidad de las esferas afectiva y racional. Esta respuesta coincide con la que habíamos dado anteriormente a la pregunta, por el espacio en el cual se construye la estructura cultural, pues dijimos entonces que esta era un sustrato de las esferas afectiva y racional. Ahora podemos completar el concepto diciendo que el espacio que ocupa una estructura cultural es el plano de realización de los arquetipos de la memoria arquetípica, esto es, las esferas energéticas de la psique. Aún no explicamos cómo se construye la estructura cultural, sino dónde ésta tiene lugar. Podremos comenzar esa explicación luego de exponer un concepto fundamental que, por su importancia, no debe de ser olvidado en ninguno de los análisis posteriores. Se trata de lo siguiente: todo fenómeno psíquico es de carácter sémico, sin entrar en el problema de la continuidad que la psique del Pasú ha de mantener. En tanto que esfera energética, es indudable que toda psique es depósito de un contenido multifenómico. El enunciado anterior afirma la diversidad inmanente de lo psíquico es sémica. Conforme a esto, los contenidos psíquicos son simbólicos, pero no hay que confundirse, el símbolo no es un mero agregado al contenido psíquico, una propiedad de este, sino el contenido mismo, su esencia. De este modo, lo sémico es la esencia de lo psíquico, y por eso todo hecho que posee una terminación psíquica se manifiesta sémica o polisémicamente. Estudiaremos ahora cómo se construye la estructura cultural, y adelantaremos que el origen de la misma radicaba en la actualización que la referencia racional producía en el arquetipo invertido como segundo efecto de la comparación. La actualización de un arquetipo invertido, análogamente a la de un arquetipo universal del macrocosmos, se manifiesta en un plano de realización de la psique. Mas, por lo visto recientemente, tal manifestación ha de ser sémica. El arquetipo invertido actualizado efectivamente se manifiesta como símbolo en la esfera psíquica, en la cual se constituye un miembro de la estructura cultural. ¿Cuál miembro? El que corresponda al nudo, y al que vamos a denominar principio o símbolo simple. En otros términos, cuando la razón localiza un arquetipo en la memoria arquetípica, la intencionalidad referencial lo impulsa a manifestarse en la psique, a donde se estructura como un principio o símbolo simple. Consideremos ahora la primera operación de la razón, completa en sus dos efectos. Al comparar al ente con la memoria arquetípica, se produce la confrontación del arquetipo universal
del ente con su copia invertida, es decir, se oponen dos contrarios. De esta operación resulta como primer efecto la eliminación o negación del arquetipo universal del ente, y con ello el descubrimiento del designio o suprafinalidad, y como segundo efecto la manifestación o afirmación del arquetipo invertido en la estructura cultural como principio, es decir, ocupando el lugar de un nudo. El primer efecto, según vemos, ha descubierto al ente en su designio. Veamos qué ocurre luego. En primer lugar, hay que calificar al descubrimiento del designio como una trascendencia del ente externo quien, de ese modo, se sitúa más allá de la esfera sensorial. En efecto, mientras el arquetipo universal jamás puede ser visto fuera del ente, ni en el ente mismo, pues es absolutamente inmanente, el designio del ente está pronto a ser para el hombre, a trascender todas las barreras y revelarse en plenitud. En otras palabras, el designio para ser a un objeto interior. Según dijimos anteriormente, no existe equivalencia en la memoria arquetípica para el designio de los entes, pues justamente la finalidad del animal hombre es descubrir ese designio y dar sentido al mundo. Por eso, el designio como objeto interior es sujeto de la segunda operación de la razón, relacionar. ¿Qué hace la razón con el designio del ente? Respuesta: lo interpreta. Para interpretar el designio, la razón busca a los arquetipos de la memoria arquetípica más adecuados o congruentes y con ellos conforma un esquema del ente. Aquí no hay, como la primera operación, ninguna eliminación de los arquetipos. Por el contrario, se produce la afirmación de uno o varios de ellos, necesarios para interpretar el designio, es decir, como efecto de la segunda operación de la razón que establece relaciones entre el designio del ente y la memoria arquetípica. Se produce la actualización de uno o varios arquetipos. Pero actualización es manifestación en la esfera psíquica, en el ámbito de la estructura cultural. He aquí lo que ocurre. El conjunto de los arquetipos actualizados que intervienen en la interpretación de un designio se manifiesta en la psique como un símbolo complejo que representa el esquema del ente y se estructura en el lugar de los enlaces. Tales enlaces se denominan relaciones. Una estructura se construye con enlaces entre nudos. La estructura cultural es construida por la relación con relaciones entre principios. La estructura cultural es, así, una organización psíquica de sustancia energética y de esencia sémica, cuyos miembros son símbolos complejos que relacionan o enlazan a símbolos simples o principios arquetípicos. Pero hasta ahora solo hemos visto cómo se construye un nudo y un enlace. Nos falta saber cómo crece la estructura cultural y qué relación guarda con la estructura psíquica total del Pasú para a partir de allí comprender su funcionamiento. Este será el objeto del próximo artículo, luego que digamos dos palabras sobre la segunda operación de la razón. La segunda operación, que anteriormente calificamos de inducción inmanente, consiste, según vimos ahora, en interpretar el designio del ente mediante relaciones entre arquetipos de la memoria arquetípica. Esta operación, interpretar, supone bien que se mide la existencia de un criterio. Pero tal criterio no es producto de la decisión del Pasú, sino que por el contrario toda decisión es a posteriori del mismo y está condicionada por él. Es así porque se trata de un criterio patrón. La razón opera impulsada por la voluntad instintiva, es decir, sujeta a patrones de conducta, y la segunda operación se ajusta a un patrón que es una forma pura de criterio. Pero este criterio racional que interviene a priori del entendimiento es manifiestamente hereditario, pues constituye una forma o modo de la razón, es decir, de una función de la memoria arquetípica o cerebro, el cual es dado porque es heredado. Con esto queremos destacar que la interpretación del designio ha de variar de un pasú a otro según el grado de precisión que el criterio racional hereditario le permita alcanzar a cada uno. C. La estructura cultural como memoria.
Un nudo de la estructura cultural o principio es la correspondencia sémica de un arquetipo de la memoria arquetípica, un enlace o relación de la correspondencia sémica del designio de un ente, su esquema, según la interpretación efectuada por la razón. Desde que se inicia la vida del pasú, desde que se haya expuesta la impresión de los entes del mundo, su esfera sensorial, múltiples nudos y enlaces semejantes van siendo agregados a la estructura cultural por la actualización arquetípica que produce la razón. La estructura cultural crece, pues constantemente, tanto el número de miembros como en una complejidad de la trama, en tanto que lo haya estructurado permanece como sustrato de las esferas afectiva y racional. Esta permanencia plantea inevitablemente el problema del tiempo, es decir, el de la relación entre el tiempo trascendente o tiempo de los entes y el tiempo inmanente o tiempo psíquico, cuya solución se dará más adelante. Pero, aun cuando no hayamos entrado en dicho problema, ha de entenderse que la permanencia de la estructura cultural la convierte en una especie de memoria, pero no arquetípica, como el cerebro, sino experimental, es decir, producto de la experiencia de los entes. La memoria arquetípica es pasiva y estática, hereditaria. La estructura cultural, en tanto que memoria, es activa y dinámica, experimental. Por motivos que veremos luego, la estructura cultural es denominada por la sabiduría hiperbórea también memoria conceptual. Desde luego, los objetos de esta memoria, lo verdaderamente memorizado, son las relaciones entre principios, ya que los principios son meras actualizaciones sémicas de los arquetipos de la memoria arquetípica. Las relaciones o enlaces de la estructura cultural constituyen para el pasú la verdad de los entes, puesto que representan la interpretación racional del designio y por tanto una explicación del funcionamiento de la estructura psíquica ha de apuntar principalmente a exponer la naturaleza de tales enlaces o relaciones. No debe extrañar entonces que dediquemos a estos la mayor parte de los próximos artículos. D. Principios y relaciones como sistemas. Si recordamos nuestra convención anterior sobre que, salvo aclaración en contrario, todas las explicaciones se ejemplificarán con entes externos, podemos ahondar en la definición de relación. Para el pasú, una relación es ante todo la verdad del ente. Mas aquí hay que observar que no decimos la esencia, sino la verdad del ente. Esta distinción indica que la esencia del ente es el designio, en tanto que la relación es un correlato relacional, la interpretación del designio o esquema, lo verdaderamente conocido y por lo tanto la verdad del ente. La verdad del ente es memorizada por la estructura cultural como símbolo complejo o relación. Vale decir, como enlace sémico entre principios o símbolos simples. Ahora bien, ¿de qué se compone un símbolo complejo? De un conjunto de símbolos simples estructurados para constituir el esquema del ente. Un símbolo complejo, relación o enlace de la estructura cultural es, a su vez, una estructura sémica de grado menor denominada subestructura. Esta propiedad del símbolo complejo relación de ser una subestructura de símbolos simples plantea un problema que exige aclaración antes de continuar con su estudio. En efecto, si un símbolo complejo relación es un enlace entre símbolos simples o principios, pueden estar estos principios también incluidos en el conjunto de símbolos simples en que consiste el símbolo complejo. Es decir, ¿pueden estar repetidos los principios en la estructura cultural? Respuesta. Los símbolos simples tanto pueden existir como principios en el lugar de los nudos o como elementos constituyentes de los símbolos complejos en el lugar de los enlaces. La diferencia radica en la potencia. Los principios son potencias pasivas, en tanto que las relaciones son potencias activas. Pero como el concepto de potencia requiere la consideración del tiempo trascendente, no entraremos ahora en su definición, pues ello se hará más adelante. Suspendiendo hasta entonces, pues, tal definición, recordaremos que los principios provienen de la primera operación de la razón, cuando se compara el arquetipo universal del ente con el arquetipo invertido de la memoria arquetípica. Es esta referencia intencional la que actualiza el arquetipo de la estructura cultural como principio o potencia pasiva. Pero la eliminación del arquetipo universal ha causado el descubrimiento del designio
del ser para el hombre del ente, y a esa revelación la razón la interpreta mediante la segunda operación, que consiste en referir el designio de los arquetipos necesarios para obtener un esquema, los arquetipos de referencia, entre los que puede figurar el mismo que se empleó para eliminar el universal. Se actualizan en la estructura cultural formando un símbolo complejo, relación o potencia activa. La representación en la estructura cultural de un arquetipo invertido como nudo se denomina principio. Si además el arquetipo está representado en una relación como elemento sémico de su subestructura, tal elemento se denomina símbolo arquetípico. Si un símbolo arquetípico y un principio representan al mismo arquetipo, solo difieren en la potencia. El principio posee potencia pasiva y el símbolo arquetípico, como toda la relación, tiene potencia activa. El mismo arquetipo invertido puede así tener una correspondencia simbólica como un principio o elemento sémico de la relación. Sin embargo, es fundamental entender esto. Si bien un mismo símbolo simple tanto puede representar a un principio como a un elemento sémico de una relación, jamás se estructurará más de una vez como principio o nudo, y en cambio se subestructurará incontables veces como elemento sémico de relaciones o enlaces. Esto quiere decir que una vez que la razón ha comparado a un ente con el arquetipo y éste se ha manifestado y estructurado como principio o potencia pasiva, no importa el número de veces que tal operación se vuelva a efectuar, con ese o con otros entes. El arquetipo jamás se manifiesta más de una vez como principio. En todo caso, lo que ocurre es que las reiteradas referencias racionales a un arquetipo, para su comparación, incrementan la potencia pasiva del principio nudo correspondiente. La mayor potencia es necesaria porque, siendo los principios algo único en la estructura cultural, deben soportar a todas las relaciones que se refieran a ellos. Estamos en el caso, por ejemplo, en el que determinando un nudo de la figura 12 tuviese que soportar incontables enlaces. Habría para ello que prever alguna manera de reforzar el nudo a cada nuevo enlace, evitando así que se debilite la estructura. Este refuerzo le fluctúa en los principios el incremento de la potencia pasiva. Esta condición de nudo único y irrepetible que tiene cada principio ha de dar una idea de la complejidad de la estructura cultural. Piénsese en cualquier principio, por ejemplo, el número 1, y se podrá imaginar la impresionante cantidad de relaciones con las cuales ha de estar enlazado en nuestra propia estructura cultural. Hasta aquí ha quedado aclarado el hecho que un arquetipo está representado por un único principio y también por muchísimos símbolos simples subestructurados en las distintas relaciones. A continuación pasaremos a estudiar con mayor detalle la complexión de las relaciones. En el modelo estructural que estamos empleando, una relación entre principios es análoga a un enlace entre nudos de la figura 12. Vale decir, un barrote cilíndrico tal como es representado en la figura 13. Las dimensiones reales del enlace son allí el espacio, el tiempo y la sustancia. Naturalmente, el espacio ocupando por el cilindro puede caracterizarse a su vez por sus dimensiones cualitativas tales como la longitud, el ancho o espesor, la superficie, el volumen, etc. La analogía entre relación y enlace cilíndrico nos va a permitir definir ciertas dimensiones características. En una relación, el tiempo y la sustancia se reducen en el concepto de potencia, que será definido en el próximo inciso. En cuanto al espacio, la analogía se establece con respecto a la longitud y al volumen de un enlace cilíndrico. Resumiendo, toda relación se define en base a tres dimensiones: su extensión, análoga a la longitud, su compresión, equivalente al volumen, y su potencia. Menos la potencia, vamos a definir extensión y compresión, haciendo la aclaración de que, en general, deberán considerarse válidos, no solo para esquemas de entes externos, sino para todas las relaciones, cualquiera sea el ente representado. La extensión de una relación análoga a la longitud de un enlace denota la clase de todos los símbolos simples que intervienen en la subestructura del símbolo complejo relación.
Cuanto más extensa es una relación, tanto mayor es la cantidad de elementos sémicos que abarca. La comprensión de una relación análoga al volumen del enlace indica cuán de cerca está la verdad esquemática de coincidir con la esencia del ente o designio. La comprensión es así la subestructura misma, el esquema sémico del ente cuya verdad representa la relación. Por eso su exactitud para comprender la esencia del ente depende de la interpretación efectuada por la segunda operación de la razón, es decir, depende del criterio hereditario. Un mayor volumen del enlace equivale a una mayor comprensión de la relación, vale decir, la relación es más comprensiva en propiedades correspondientes al designio estructuradas como símbolos simples. Hemos hablado de los principios y de las relaciones y ahora sabemos algo más de ambos. Pero si lo consideramos en conjunto y prestamos atención a algunas propiedades comunes, pronto estaremos en condiciones de estudiar en su totalidad el funcionamiento de la estructura cultural del PASU, tal como prometía el título de este inciso. Ante todo, notemos que los principios no proceden de una intuición sensible, sino que han sido estructurados por un efecto de ella. Los principios, en tanto de representación sémica de arquetipos innatos, son a priori de todo razonamiento, reflexión y determinantes del entendimiento. El PASU los encontrará o intuirá y los identificará como símbolos puros, ideas innatas, números, categorías mentales, etc. O los llamará impropiamente arquetipos. Por el contrario, las relaciones tienen su origen en la intuición sensible o son puras creaciones de la razón. Ellas constituyen para el PASU la sustancia de todo pensamiento racional. Es evidente que la estructura cultural se compone de un pequeño número de principios y un incontable número de relaciones. Pero a diferencia de lo que ocurre en la estructura cúbica de la figura 12, las condiciones impuestas a la estructura cultural deben poder incluir a todos los poliedros posibles y debe asegurar la posible conexión de unos con otros. Causa que una relación pueda conectarse con múltiples principios, no estaríamos entonces en la analogía del barrote cilíndrico, y ello puede suponer una invalidación de nuestras conclusiones. Por eso, para disipar toda duda y facilitar la exposición, vamos a emplear la noción de sistema. En la estructura no existen partes, sino miembros, que son solidarios, interactivos, interdependientes, etc., con el todo. De aquí que un sistema, que puede ser un sector o toda la estructura, deba de ser considerado como una abstracción arbitraria antes de como una parte. La morfología estructural divide a los sistemas en simples y complejos. Conforme a esto, vamos a definir en general a un sistema como la clase de todas las relaciones que se enlazan como principios comunes. Asimismo, un sistema simple es la clase de todas las relaciones que se enlazan con un par de principios opuestos. Es conveniente definir una operación denominada reducción en los siguientes términos. En todo sistema simple existe una función entre los principios y las relaciones tal que siempre es posible asimilar los símbolos semejantes de cada relación y reducir el número de enlaces. Por reducción sistemática siempre será posible simplificar topológicamente la red poliédrica hasta su mínima expresión. Un enlace y dos nudos, o sea, una relación entre dos principios. Se llega así a un sistema mínimo representado en la figura 13, en la cual la relación se enlaza en el principio y fin de su extensión con dos principios opuestos. Se dice entonces que se trata de una relación dialéctica. La reducción sistemática, considerada como función mental, es llamada también síntesis racional. Está claro que el sistema mínimo de la figura 13 es una subestructura, de acuerdo a la definición que dimos anteriormente sobre símbolo complejo. Consecuentemente, podemos generalizar la reducción para todo sistema simple de la siguiente forma. Todo sistema simple es una subestructura susceptible de reducción semiótica. Pero, y esto debe ser más claro aún, solo las relaciones son reductibles. Los principios son absolutamente irreductibles. De cualquier manera, si todo sistema simple puede ser llevado a la forma de la figura 13,
se confirma la validez general de las definiciones anteriores sobre principios y relaciones. Ya estamos en condiciones de exponer el concepto de sistema complejo. Es una subestructura que posee pares de principios opuestos y que por reducción sistemática se descompone en un conjunto de sistemas simples. En adelante, cuando digamos sistema, deberá entenderse sistema simple, salvo aclaración en contrario. Bueno, y hasta aquí la primera parte del funcionamiento de la estructura cultural del PASU. Nos vemos en el siguiente vídeo con la segunda parte. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like y compartir. Fuerza y honor. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe. Saludos.